¿Cómo están? Les saluda con muchísimo afecto, como siempre, Daniel Gershenson, @elconsumidor en Twitter. Yo conduzco este espacio por y para los ciudadanos que se llama La Cuadratura del Círculo vía Rompeviento Televisión por Internet. Mi invitado para el programa de hoy, como para el anterior, es Simón Hernández León, un defensor de derechos humanos verdaderamente ejemplar. No lo digo porque tú estás aquí, Simón. Muchas personas piensan igual que yo. Simón, pues mira, en el programa pasado abordamos dos temas relativamente específicos, ¿no? El de esta reforma tan cacareada, la reforma jurídica, ¿no? Los juicios orales en México y las asignaturas pendientes. Y también el caso de lamentabilísimo, una tragedia espantosa, ya normalizada, lamentablemente, que es pues que tuvo lugar en agosto del año 2010 en San Fernando, en el estado de Tamaulipas. Quisiera pues aprovechar que tú nos estás acompañando para pues reenfocar de lo que sucedió en México hacia pues lo que es el entorno internacional. Y lo hago porque, bueno, pues tú, como muchos otros defensores de derechos humanos más, coincidiste, seguiste muy de cerca el tema del grupo interdisciplinario de expertos internacionales que pues se ocupó de emitir dos informes demoledores, contundentes, en el caso de los 43 normalistas que nos siguen haciendo falta, bueno, 42 de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y me gustaría preguntarte, antes que otra cosa, Simón, antes de preguntarte, bueno, ¿cuáles son tus impresiones después de la salida inopinada, grosera, diría yo, por parte del gobierno, ¿no? Que le cerró las puertas a la posibilidad de que se conociera la verdad en este caso tan lamentable? Pues quisiera preguntarte ¿cuál es el futuro de esta cooperación internacional que se dio pues un poco forzadamente por parte del gobierno ante las circunstancias tan difíciles que estaba afrontando cuando se invitó al GIEI a participar? ¿Tú crees que existe futuro en México como para que estos esquemas sigan manifestándose, o con la salida del GIEI nos podemos olvidar de otras formas, otras maneras de llegar a esa justicia tan anhelada según estándares internacionales? Yo creo que estamos en un momento de replanteamiento, digamos, de los esquemas de cooperación y de supervisión en materia de derechos humanos con las instancias internacionales en México. Un momento que viene de varias décadas atrás, hay que decirlo, que inició con esta supuesta apertura de parte del Estado para el escrutinio internacional, pero que fue más motivada como un mecanismo de legitimación que como un verdadero compromiso político de abrir a un escrutinio y aceptar las recomendaciones y hacer transformaciones realmente de carácter estructural. Es decir, hubo más una oportunidad que se ha desperdiciado, digamos, con la salida del GIEI, por esta vocación del Estado de seguir simulando el compromiso con los derechos humanos. Y para retratar, digamos, este periodo de varias décadas, permíteme recordar, en 1982, la primera visita que existió del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que acababa de ser creado, fue a México. Y ¿estamos hablando del sexenio de López Portillo o de Miguel de la Madrid? Miguel de la Madrid. Ok. Y esta visita pues fue con bombo y platillo, digamos, anunciada por las autoridades. Empezaba una nueva diplomacia, por así decirlo, mucho más suave, más favorable o más receptiva, al menos en el discurso hacia las instancias internacionales. Y el informe que emite al final este grupo de trabajo es muy revelador. Y dice que una de las dificultades que tuvo durante su visita a México fue la imposibilidad para visitar un cuartel militar. Un cuartel militar... ¿Por qué me suena eso familiar? No sé, pero bueno. En el que
familias de desaparecidos de la Guerra Sucia, hablamos del Campo Marte, habían presentado información reiterada sobre que operaba como un lugar clandestino de detención y pues las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo se negaron a permitir el acceso a las instalaciones militares. La historia se repite, Simón. Y esto es exactamente lo mismo que vimos durante 2015 con el 27 y 2016 batallón. Con el 27 Batallón, con la posición del secretario de Gobernación Osorio Chong y del secretario de Defensa y del secretario Cienfuegos a negar tajantemente la posibilidad, incluso diciendo que un grupo de extranjeros pudiera ingresar o interrogar a personal militar, que por lo menos existe indicio, bueno, ni siquiera indicio, existe elementos contundentes para asegurar que fueron testigos de la agresión y de la desaparición. En tiempo real, sí. En tiempo real, con una cadena de mando, con un esquema también bastante cuestionable, que es el de la operación de agentes de campo vestidos de civil, informando en tiempo real no solo al 27 Batallón, sino a la región militar y posiblemente también a las instancias de seguridad en la Ciudad de México. Y esto no fue... No hubo disposición, digamos, no hubo voluntad para que se interrogara y se profundizara en una línea de investigación para conocer más allá, ¿no? La verdad. Simón, si a eso le añadimos el trato realmente oprobioso que le dieron a Juan Méndez, el visitador de la ONU contra la tortura, incluso le dijeron que pues que ya no estaba invitado para venir a México, porque entiendo que su gestión termina en octubre y él quería regresar. El trato que se le ha dado en algunos medios chayoteados, creo yo, digo, no me consta, pero podemos decir que las cosas se han complicado aún más. Sí, se han complicado en la medida en la que persisten estructuras dentro del Estado altamente autoritarias, que son las que han impulsado, digamos, esta posición. Yo no creo que sea la del Estado en su conjunto, de todas las autoridades, pero hay un sector dentro. ¿Tú crees que hay individualidades, hay personas que sí quieren dar la batalla dentro del Estado? Yo creo que sí. Incluso Ángela Buitrago señaló recientemente en una entrevista ya a su retorno a Colombia. Ángela Buitrago, una de las integrantes del grupo de expertos, sí, que hubo un sector del gobierno a estructuras muy altas, que fue quien se dedicó no solo a bloquear el trabajo, sino a desprestigiar de manera o a confrontar al grupo de expertos, ¿no? Un sector que está encumbrado dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del Poder Ejecutivo. Y la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, posiblemente en Presidencia, y que han sido los artífices, digamos, de esta doble expresión de nuestra relación con los organismos internacionales, una muy tersa de apertura, de suscribir tratados internacionales, en la que México tiene una participación muy activa en el liderazgo de Naciones Unidas para impulsar temas de derechos humanos, para hacer las invitaciones a estos mecanismos, y otra totalmente refractaria con esta política golpeadora, con esta diplomacia que descalifica a quienes ha invitado, es decir, en esta esquizofrenia que nos caracteriza, de golpear, pero al mismo tiempo apapachar y extender la mano. Y por lo tanto, creo que este sector duro del gobierno es quien ha tomado mayor posición en los últimos meses. Simón, en este espacio hemos incluso contigo, fuera del programa, antes, etcétera, hemos platicado sobre la posibilidad de contar con una comisión internacional contra la impunidad, tal y como existe en Guatemala, en donde se han apuntado éxitos concretos. El expresidente Otto Pérez, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, pues enfrentando cargos muy graves desde la prisión preventiva, combate frontal a la corrupción, a las mafias incrustadas en el gobierno, a las mafias incrustadas en las mafias. Es mucho pedir que en México, en un plazo razonable, podamos contar con algo parecido.
con una No, yo comisión creo que no. internacional contra la impunidad en México? Creo que la degradación, digamos, de la institucionalidad ha sido tanta que nos coloca en una situación muy similar, ¿no? Con ausencia de Estado de Derecho, con vacíos de poder del Estado ocupados por la delincuencia organizada, con los intereses económicos o un sector de estos siendo quien impone la agenda pública y protege sus intereses, mientras las grandes mayorías se encuentran desprotegidas en situación de tantas injusticias como las que hemos visto en el país. Entonces el escenario no es tan distante a lo que ocurre en Guatemala, pero lo cierto es que tampoco tenemos una sociedad civil tan fortalecida como para lograr pues un avance en establecer una comisión de este tipo, ¿no? Seguimos aún siendo una sociedad que está empezando su proceso de ciudadanía y que todavía no es lo suficientemente fuerte como para orillar al Estado a ser enjuiciado y a verdaderamente someterse a estos esquemas de supervisión. Como sí sucedió en Guatemala en su momento, ¿no? Cuando estallaron estos escándalos y la gente que nunca había tomado las calles, pues se empezó a reunir con cierta periodicidad, y eso fue lo que, según entiendo, porque bueno, pues está, digamos, en las noticias y es del dominio público en Guatemala. Ahí fue cuando pues se juntó un poco el hambre con las ganas de comer, y la Comisión Internacional, junto con el Ministerio Público de Guatemala, hay que decirlo, que es un Ministerio Público verdaderamente independiente, con una cabeza pues que quiso entrarle a este tema, y que actuó pues de una manera conjunta y con una coadyuvancia internacional fondeada por un organismo pues como la ONU, ¿no? Las Naciones Unidas. Yo insisto, nos queda escaso un minuto para entrar para cerrar este primer bloque, Simón. Habida cuenta de que no parece haber una gran participación social en este y en otros temas, ¿puede uno de todas maneras pensar en que esto va a suceder en un plazo razonable, o mejor nos conformamos con lo que tenemos? No, yo creo que hay que seguir avanzando en la organización de la sociedad, en seguir vinculando a todos los sectores, en exigir que las autoridades cumplan con su función y establecer sistemas también de sanción electoral, en movilización en las calles, etcétera, ¿no? Pero tenemos que democratizar mucho más el ejercicio del poder político en México. Simón Hernández, defensor de derechos humanos, invitado para el programa de hoy en la Cuadratura del Círculo. Regresamos después de esta pausa. Gracias. De vuelta aquí en la Cuadratura del Círculo, nos encontramos en la Cuadratura del Círculo, ya me repetí, quise decir por Rompeviento Televisión, por internet. Don Simón Hernández, tratemos de hallar la cuadratura de este círculo, por eso lo tengo muy metido en la cabeza. El GIEI ya no está en México, nada indica que el gobierno va a retomar las iniciativas, estas recomendaciones 20, 22,
que incluso se fueron entregadas a mano personalmente con la procuradora, pues nos quedamos con un problema mayúsculo en muchos sentidos. Y pues es en ese orden que me gustaría cerrar esta edición del programa, platicando un poco sobre pues uno de estos nudos gordianos que ha sido imposible romper, cortar, que es el de la tortura en México. Tú abordas este tema en la revista Nexos y lo haces de una manera muy recomendable. Y quisiera citarte, si me lo permites. Claro, adelante. Cuando hablas de la tortura en México como esa capacidad de intervención violenta para lograr la anulación del otro ser humano, que es tolerada por un silencio cómplice de nuestras sociedades. No solamente aquí no estás hablando de las autoridades, estás hablando de la sociedad, retomando un poco lo que decíamos, con esto cerramos el bloque anterior. ¿Por qué ese letargo, sobre todo en sitios como en México, en el Distrito Federal, en donde pues este flagelo sí podría enfrentarse de una manera más directa, más frontal? ¿A qué obedece eso, Simón? Mira, yo no sé si valga la comparación, pero creo que tenemos una sociedad enferma. Hay una enfermedad social que nos impide, por una parte, ser solidarios con otras personas que están siendo afectadas en sus derechos, con un componente altamente individualista en nuestras sociedades, que nos cierra, digamos, esa mirada con la negación de estas prácticas que cotidianamente ocurren a lo mejor en otras regiones, pero que tampoco es que esto sea algo ajeno al Distrito Federal, digamos, la práctica de la tortura por parte de las policías, las corporaciones policíacas, es algo que atraviesa todos los municipios y todas las regiones de nuestro país. Sí. Y fue justamente ese énfasis de que la tortura y esa sentencia tan clara y contundente de Juan Méndez en el informe de que la tortura era generalizada lo que causó esta ofensiva virulenta, ¿no? De parte de las autoridades en México. Y un poco reflexionando. Que por cierto, volviendo, perdóname, Simón, pero adelante, discúlpame, poniéndole nombres y apellidos, ya mencionamos dos casos concretos, llama poderosamente la atención que quien era secretario de Relaciones Exteriores en este momento es actualmente secretario de Desarrollo Social, y es una de las cartas que se barajan para un posible recambio, ¿no? Para un posible reforzamiento de este esquema autoritario en la persona de José Antonio Meade, ¿no? Curibreña. Sí, así es, que hoy está en esta cartera de desarrollo social, pero que su paso por la diplomacia en México pues se caracterizó por este tipo de desencuentros, ¿no? Con las instancias de derechos humanos, a descalificar su labor, a descalificar a quienes las encabezan, y esto pues da una muestra muy clara, ¿no? De cuál es la postura del Estado en México frente a aquellas personas que defienden derechos humanos o personas también de sectores como el periodismo que se encargan de hacer visible lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y que por lo tanto hay una reacción pues virulenta en contra de defensoras de derechos humanos, periodistas y unas agresiones cotidianas. Y mencionábamos hace rato el tema del grupo de expertos independientes. Sí. Es interesante ver cómo en el primer informe que dieron el año pasado había un dato muy revelador sobre el uso de la tortura. El 78% de los detenidos por el caso Iguala, incluyendo a personas vinculadas a la delincuencia organizada y policías, presentaban indicios de tortura. Y en este segundo informe, que apenas se presentó el mes pasado, se dio cuenta de 17 de esos casos ya muy documentados como casos emblemáticos, en donde a través de un análisis muy objetivo de las propias constancias que hay en el expediente, es decir, de las pruebas que tiene el Estado, certificados médicos, informes de ingreso a los centros de reclusión, fe de lesiones, etcétera, estaba perfectamente establecido que son casos en los que existe tortura. Incluyendo esta persona que fue llevada por Tomás Herón. Así es. Sin ningún tipo de representación legal, ¿no? Brincándose absolutamente todas las trancas
que es una de las 17 personas, el Chereje creo que le Ajá, llaman, ¿no? el El Chereje. Cheje. Ujú. Así es. Entonces, esto es Tomás Herón, que sigue trabajando en, en en la la agencia de Procuraduría, sí, en la Procuraduría General de la República, ¿no? O sea, es sí, sigue inimaginable en siendo el otro director país. de la Agencia de Así es, Investigación Criminal, ¿no? así es. Y lo más preocupante es que si esto sucede en el caso Iguala, con el escrutinio internacional, con la intervención del grupo de expertos, la lupa con el del- acompañamiento de las organizaciones, si en este caso vemos montajes, posible fabricación, manipulación de pruebas, uso de la tortura, ¿qué podemos esperar de todos los otros casos que no tienen, digamos, toda esta lupa, Es como tú apenas lo la punta mencionas? del iceberg, Simón. Que nos devela que lo que Juan Méndez afirmó es totalmente cierto, ¿no? El uso generalizado de la tortura en México, muy vinculado, hay que decirlo también, porque la tortura existió o ya ha existido durante décadas en el país, pero tuvo un incremento alarmante con el sexenio de Felipe Calderón, con la política de guerra contra el narcotráfico. Ahí las cifras se dispararon. El estudio de Ana Laura Magaloni es muy revelador ahí también, cómo las denuncias por tortura vinculadas a las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, tuvieron un incremento hasta de 600%, por ejemplo, en el caso de la CNDH, en un periodo de solo 10 años. Un estudio comisionado por el CIDE, que es donde ella da Y clases. ahí hay un análisis muy, muy objetivo de las cifras de denuncias y del tipo de delito. Y la conclusión es, aquellas personas a las que se asoció con delitos contra la salud, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, fueron aquellas que fueron sistemáticamente torturadas en ese sexenio. Y tú compartes en tu artículo en la revista Nexos varias cifras, de las cuales yo quisiera rescatar cuando menos 3. De 2006 a 2012, Simón Hernández, solo hubo 87 averiguaciones previas y nada más a nivel federal, porque a nivel estatal debe ser también un es desastre. un universo negro que no conocemos. Totalmente. De 1994 a 2012, en la PGR hay 2 sentencias, 2 nada más, en 18 años, 2 sentencias condenatorias. Y finalmente, para el periodo de 2005 al 2013, que abarca Fox, Calderón y una parte de Enrique Peña Nieto, ¿cómo están las cifras ahorita? Deben de ser verdaderamente alarmantes, pero bueno, para estos 8 años, 2005 a 2013, para el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de la Judicatura hay únicamente 2 sentencias firmes por el delito de tortura. Esto es inconcebible en otro país que no sea México. Es una muestra tajante y objetiva de una realidad que se pretende eludir, sí, por los sectores oficiales, pero también por buena parte de la sociedad, aquella que se niega a reconocer que en México se tortura de manera cotidiana, que mientras tú y yo hablamos, una persona podría estar siendo torturada en el país, o varias, y que finalmente nos revela la incapacidad que hemos tenido como sociedad de trascender hacia esquemas mucho más solidarios, hacia la empatía con aquellas personas que son víctimas Simón Hernández, de sus derechos. ¿Sí? Defensor de derechos humanos. Esta sociedad que quizás niega o una parte que quiera negar, ¿no incluye también a un sector importante de la sociedad que justifica el uso de la tortura porque esa persona de todas maneras estaba haciendo algo malo y si le están torturando por esta cosa que no causó, de todas maneras es responsable de otras cosas? O sea, también hay es una pregunta, ¿no? Y no creo que sea una pregunta retórica, no lo sé, pero bueno, si te sumerges un poquito en redes sociales, encontrarás que hay personas que incluso defienden la tortura, dicen, bueno, pues así están las cosas. Muchas de las declaraciones que ha hecho, me permito decirlo, la señora Wallace, por ejemplo, ¿no? Y ese sector más oficialista, ¿no? Que pues llegan a volverse apologistas de la tortura. Sí, y nos refleja una ¿Qué tan sociedad prevalente es ese? Profundamente conservadora que está dispuesta a sacrificar derechos al costo que sea. Mientras no les toque a ellos. Con tal de obtener una sensación de seguridad. En 2012 hubo un ejercicio interesante de Amnistía Internacional sobre la opinión que existía en el mundo sobre la tortura. Me parece que en México 35% de la población decía que la tortura era justificada siempre que
hubiera mayor seguridad y siempre que se tratara justamente de delitos como el secuestro, el narcotráfico. Una especie de mal necesario. Es decir, en esta narrativa es válido torturar a otras personas siempre y cuando yo tenga seguridad. Lo que no se ve en este discurso es que muchas de estas personas que son procesadas son inocentes, o sea, son víctimas de un sistema que fabrica responsables a partir del uso de la tortura. Pero incluso en aquellas personas que efectivamente pudieran haber cometido algún delito, eso no justifica que tengamos un régimen de excepción y que digamos que es válido torturar a una persona que sea responsable. Esto no puede ser aceptado bajo ninguna circunstancia, pero es mucho más grave en el país alentarlo cuando sabemos la cantidad impresionante de personas que no cometieron ningún delito, pero que por el uso de la tortura están en las prisiones. Tu artículo, específicamente tu artículo en la revista Nexos, aborda 3 casos, pues también muy paradigmáticos, pues también para ponerle, para aterrizar lo que significa la tortura, no solamente en aquellas personas que la padecen, sino en sus familias y los traumas, pues para el resto de la vida que entraña esta práctica absolutamente deleznable. Los casos de Andrés, Victoria y Moisés, que son nombres, no son los nombres reales de las personas que padecieron la tortura, en donde tú hablas con esa misma contundencia, Simón Hernández, de la tortura como un acto cotidiano, normalizado y generalizado. Esto debería de ser un tema de 8 columnas en todos los periódicos, en todos los portales, en la televisión, sobre todo en el radio, y no lo es. ¿Qué podemos hacer nosotros en 1 minuto y medio? Yo sé que es un poco difícil, ¿no? Cerrar este programa con eso, pero bueno, ¿qué nos sugieres? ¿Qué estrategia debemos adoptar desde la sociedad civil? Pues para tratar de cerrarle la puerta a este tipo de prácticas generalizadas. Yo creo que espacios como este, como tu programa, como la iniciativa de Rompevientos son importantes porque nos permiten tener una proyección sobre una realidad que no está siendo reconocida o que al menos no es accesible en otros medios de comunicación. Pero también hay un compromiso, de parte de la sociedad de vincularse con estos temas, de reconocer estas problemáticas y de comprometernos a ejercicios de mayor democratización del poder. Esto sucede porque tenemos autoridades que siguen ahí por la alta impunidad del uso de la tortura, por la efectividad que tiene en los procesos judiciales y porque no existe ninguna consecuencia. El día que existan consecuencias, responsabilidades impulsadas por la sociedad civil y que estas personas no puedan tener un cargo público, seguramente avanzaremos significativamente en desterrar este lastre tan doloroso como es la tortura en México. Que así sea, Simón Hernández. Muchísimas gracias como siempre por tu presencia, por tus aportes, por tu participación activa en estos temas. Y bueno, pues solo nos queda despedir esta nueva edición de La Cuadratura del Círculo. Yo soy Daniel Gershenson, @elconsumidor en Twitter. Me despido con muchísimo afecto. Gracias por el favor de su preferencia. Nos veremos, nos escucharemos la semana entrante. Un abrazo, gracias.